Seguimos con el segundo tema del máster de Unity. Y lo que haremos es ver una introducción a ProBuilder. Este ProBuilder se trata de un paquete que podemos añadir a través del Package Manager y nos permitirá manipular mallas directamente dentro del editor de Unity. Y aunque no es tan avanzado como herramientas externas, como pueden ser Blender, nos puede resultar muy útil para prototipos rápidos y diseño de niveles. Entonces, siempre y cuando no se requiera una creación de geometría muy compleja, se puede utilizar sin ningún problema. Y luego ya para cosas más avanzadas, como por ejemplo personajes, entonces sí que deberíamos recurrir a software de modelado de 3D externo. Entonces en este vídeo veremos algunas de las herramientas más útiles que nos ofrece ProBuilder y las utilizaremos para crear un nivel más avanzado en el mini shooter. Y para que podáis ver el resultado final, una vez hayamos creado este nivel con ProBuilder, aquí podéis ver una pequeña demo. Y bien, hablemos en primer lugar del Package Manager, el cual nos permite instalar y gestionar paquetes dentro del editor de Unity. Pueden incluir tanto librerías como assets, como incluso extensiones específicas que amplían las capacidades del editor y del motor del juego, como en este caso lo es ProBuilder. Y algunas de sus características principales son que la interfaz está completamente integrada dentro del editor de Unity, automáticamente gestiona todas las dependencias entre paquetes. Es decir, siempre que añadamos un paquete, todo aquello que necesite ese paquete para su correcto funcionamiento se descargará con el paquete, asegurando que todo funcione correctamente. Además, estos paquetes también tienen un control de versiones y al igual que en el resto de programas, siempre deberemos intentar tener actualizados los paquetes a sus últimas versiones, ya que en algunas ocasiones podrán incorporar nuevas funcionalidades o incluso corrección de errores que se hayan detectado en versiones anteriores. Y finalmente, dentro del Package Manager también tenemos un explorador donde podemos buscar paquetes. De hecho, ahora cuando instalemos ProBuilder lo haremos todo directamente desde el Package Manager. Pero antes veamos una breve introducción a todo lo que nos ofrece ProBuilder. Esta herramienta, tal y como hemos mencionado en la introducción, es muy útil para crear prototipos rápidos o diseñar niveles. Y algunas de sus características principales son las siguientes. En primer lugar, nos permite crear formas básicas de distintos tipos. Y a partir de esas formas básicas, luego podremos realizar todo tipo de operaciones como extrusión, división, fusionar caras, fusionar vértices, etc. Y para ello nos ofrece distintas herramientas de edición, pudiendo trabajar tanto con vértices, como con aristas, como con caras. Luego en Unity veremos cómo utilizar cada una de ellas. Otra característica muy importante es el texturizado que nos ofrece ProBuilder. Esto permite aplicar texturas a las mallas directamente dentro de Unity. Además, también ofrece la capacidad de convertir objetos que tengamos en Unity a mallas editables con ProBuilder. Y tal y como hemos mencionado ya, también nos ofrece una serie de herramientas que nos permiten realizar prototipos rápidos para niveles o componentes del juego. Y finalmente, ProBuilder ha sido diseñado para integrarse perfectamente con el flujo de trabajo de Unity, permitiendo tanto el uso de sistemas de iluminación como materiales sobre las mallas que vayamos creando con ProBuilder. Y bien, una vez hecha esta introducción, vamos a ir a nuestro proyecto de Unity, tal y como lo teníamos en el último vídeo, y pasaremos a instalar ProBuilder. Entonces, a continuación iremos a Window y Package Manager. Y dentro del Package Manager, aquí en Package, le debemos indicar Unity Registry, para a continuación indicarle un criterio de búsqueda y así encontrar más rápidamente ProBuilder. De hecho, si escribimos aquí ProBuilder directamente, nos aparece el paquete donde tenemos la versión 5.1.1, haremos clic en Install, tardará un poco, y bien, como podéis comprobar, ya lo tenemos instalado. Podemos cerrar ya la ventana del Package Manager y para acceder a ProBuilder haremos clic en Tools, ProBuilder y ProBuilder Window. Y esta ventana que nos ha aparecido del ProBuilder la podemos
colocar donde queramos. Yo, por ejemplo, la voy a poner aquí a la izquierda y luego ya adaptaremos la interfaz a nuestro gusto. Importante también sobre ProBuilder, en los 3 puntos, indicarle Use Icon Mode, ya que es mucho más fácil identificar las herramientas a través de los iconos. Entonces ahora, como podéis comprobar aquí, tenemos distintas herramientas, algunas de ellas las podemos utilizar ya y otras, las que están en gris, pues de momento no se pueden utilizar, ya que dependerá de la selección que tengamos. Y si os fijáis aquí en el modo escena, arriba nos han aparecido 4 iconos adicionales. El primero de ellos nos sirve para seleccionar el objeto al completo. A continuación tendríamos el selector de vértices, el selector de aristas y finalmente el selector de caras. Entonces, para que podáis ver cómo funcionan cada uno de ellos, de momento lo que voy a hacer es alejarme un poco del escenario y vamos a crear aquí nuestra primera figura. Entonces, para ello vamos a seleccionar esta primera herramienta de arriba a la izquierda, New Shape, la cual me permitirá crear distintos tipos de formas básicas, como podría ser un plano, una puerta, unas escaleras, un arco, etc. Entonces ahora de momento empezaremos con la figura más típica, que es el cubo. Entonces aquí abajo le podemos indicar el tamaño que tendrá ese cubo. De momento le vamos a poner 1 por 1 por 1. Y ahora si mantenemos la tecla Shift y hacemos clic, creará un cubo de 1 por 1 por 1. Como estamos bastante lejos, se ve muy pequeño, pero si hacemos doble clic, pues podemos comprobar que se ha creado ese cubo. Y si os fijáis, automáticamente le ha incluido un material que indica que ese cubo tiene 1 metro tanto de ancho, como de profundidad, como de altura. Ahora, por ejemplo, aquí al lado, podría crear un nuevo cubo, indicándole que sea pues de 5 por 5 por 5. Entonces, de nuevo, si hacemos clic izquierdo, al mantener pulsado la tecla Shift, creará un cubo de 5 por 5 por 5 metros. Y del mismo modo, si ahora le pongo 10, 10 y 10, al mantener la tecla Shift izquierda y hacer clic, me creará ese cubo de 10 por 10 por 10. Bien, pero hasta aquí pues ninguna novedad. Esto lo podríamos hacer antes cambiándole la escala y ya está. La diferencia es que ahora podemos trabajar con esos cubos tanto con los vértices como con las aristas como con las caras. Entonces, por ejemplo, vamos a seleccionar este primer cubo que hemos creado. Lo vamos a subir un poco hacia arriba y vamos a seleccionar en primer lugar la herramienta de caras. Esto nos permitirá seleccionar cualquiera de las caras de este cubo. Para ello tendremos la herramienta de selección y aparte la herramienta de selección de caras. Entonces, si hacemos clic en la cara de arriba, como podéis comprobar, únicamente se selecciona esa cara, mientras que si hacemos clic en la de delante, únicamente se seleccionará esa. Y con la del lateral funciona igual. Entonces, al tener seleccionada esta herramienta de caras, podría aumentar el tamaño de cada una de esas caras. Y si mantengo la tecla Control, lo que consigo es que me limite el tamaño cuando lo voy escalando. Y lo hace en 0,25 unidades. Es decir, podré tener tamaño 2, 2,25, 2,50, 2,75 y 3. Y ahora de nuevo podría seleccionar cualquiera de estas caras y hacer lo mismo. Podría seleccionar la de arriba y subirlo un poco y hacerla a 2. Y aquí algo importante que os debéis fijar es que la escala siempre va a estar a 1, mientras que el tamaño del objeto va a ir cambiando. Fijaos que ahora ese cubo en el eje X tiene ancho 3, en el eje Y tiene ancho 2 y en Z tiene ancho 1. Si por ejemplo ahora cojo la cara de delante y con control la voy moviendo hacia adelante, fijaros que ahora es 1,25, 1,50, 2, ahora sería 4 y así podría modificar el tamaño en cada uno de sus ejes, seleccionando cualquiera de sus caras y cambiando su tamaño. Y bien, pero hasta aquí pues tampoco hemos avanzado mucho. Sin embargo, si al mismo tiempo que cambiamos el tamaño de una cara mantenemos la tecla Shift, fijaros que me aparece aquí un icono con un cuadrado. Entonces lo que vamos a crear es una nueva cara. Estamos extruyendo y creando una nueva cara que luego podremos modificar de forma individual. Entonces ahora he creado una nueva cara hacia arriba que tiene longitud 1. Y de hecho, ahora, si os fijáis en el lateral tengo la cara que tenía al principio y otra aquí arriba. Entonces ahora puedo trabajar directamente con esa cara y la podría tirar hacia adelante o tirar hacia atrás, modificando ya la forma del objeto. E incluso de nuevo podría realizar una extrusión de esa cara. De nuevo mantengo la tecla Shift, cambia el icono y ahora, si mantengo al mismo tiempo la tecla Control, pues la voy extruyendo de 0,25 en 0,25. Entonces, como podéis ver, pues esto me ofrece una flexibilidad enorme a la hora de empezar a diseñar todo tipo de formas. Y ahora incluso, de nuevo, podría seleccionar esta cara de aquí, ya que he hecho una extrusión de toda esta parte, esta de aquí, la de delante o cualquiera de las que tengo por aquí. Si no mantengo la tecla Shift, al extruir la cara, las adyacentes también se extruyen.
Sin embargo, si lo que quiero es únicamente la extrusión de esa cara, mantengo la tecla Shift y arrastro. Podríamos darle la vuelta por la otra parte y hacer exactamente lo mismo. Con W podemos poner la herramienta de selección rápidamente y luego ya seleccionar la herramienta de selección de caras. Entonces con Shift y Control podría extruir una cara y ahora si le quiero cambiar el tamaño a esta cara ya no hace falta pulsar Shift para extruirla. De hecho, si os fijáis, ahora sin pulsar Shift, cuando pulse encima en la cara de arriba, continúa siendo una única cara. Sin embargo, si hago la misma operación manteniendo Shift, estoy creando siempre una cara nueva. Fijaros que ahora tengo dos arriba, porque he pulsado la tecla Shift antes de hacer la extrusión. Entonces, dependiendo del tipo de forma que estéis intentando crear, pues os puede interesar más hacerlo de una forma o de la otra. Así, por ejemplo, no pulsamos la tecla Shift, estamos extruyendo también esa cara adyacente que tiene al lado. Ahora aquí, por ejemplo, podríamos pulsar Shift y de nuevo avanzar hacia adelante. Y ahora toda esa nueva cara la podría tirar también hacia adelante sin pulsar la tecla Shift. O si por el contrario pulso la tecla Shift, únicamente voy a extruir esa nueva cara. Bien, y esto respecto a la herramienta de selección de caras. Pero también tendríamos la selección de aristas. Entonces, al seleccionar una arista, puedo seleccionar cualquiera de ellas y trabajar de forma individual con ella. Por ejemplo, aquí estoy seleccionando esta arista y la puedo hundir hacia abajo o subir hacia arriba. O incluso, si me voy aquí a un lateral, le podría indicar que esta arista tenga pues una pequeña pendiente. Entonces, de nuevo, W para la herramienta de selección y luego ya, con la herramienta de selección de aristas, podría marcar esta de aquí. Se me pone en amarillo y ahora si yo la bajo un poco, lo que consigo es hacer una pequeña rampa. Esto lo podría aplicar pues, sobre cualquiera de las aristas que quiera dentro de la figura. Y además también tendría la selección de vértices únicos. Entonces en este caso trabajaríamos únicamente con un vértice, no con la arista. Por ejemplo, podría trabajar con este vértice y hundirlo hacia abajo, desplazarlo hacia la izquierda, hacia la derecha, y con ello ya tenemos una flexibilidad prácticamente ilimitada para crear todo tipo de figuras. Podríamos seleccionar este vértice y modificarlo a nuestro gusto, aunque bueno, de momento la selección de vértices la vamos a utilizar muy poco. Más que nada nos centraremos en la selección de caras y la selección de aristas. Y bien, pero además de estas herramientas de selección, ProBuilder tiene muchas más herramientas muy útiles que nos pueden agilizar el proceso a la hora de crear todo tipo de estructuras, niveles o figuras. Por ejemplo, vamos a coger ahora este cubo de aquí y vamos a seleccionar la cara de delante. Para ello pulsamos W y luego la herramienta de selección de caras. Podríamos seleccionar la de arriba o la de delante. Entonces, en ocasiones puede que me interese dividir esa cara. Entonces, tendría la opción, a través de este icono de aquí, de dividir la cara en 4 caras. E incluso dividir cada una de las caras en 4 a través de este otro de aquí. Y para que veáis la diferencia, pues haremos clic en esta cara y la dividiremos en 4. Fijaros que automáticamente me aparece ya esa línea con la división que ha realizado. Entonces ahora yo podría seleccionar esta cara y extruirla individualmente. Y con esta lo mismo. Pulsando la tecla Shift, podría extruirlas, cada una de ellas, de forma independiente. Esa sería una opción. Y la otra sería incluso dividir en 4 cada una de sus caras a través de este icono. Entonces, como podéis ver aquí, tengo dividida esta cara, la de arriba, y con los laterales sucede lo mismo. Por ejemplo, podría seleccionar esta de aquí, tirarla hacia aquí, subir esta otra. Ahora, al hacerlo así, estoy manteniendo la tecla Shift. Si lo que quiero es que la otra también suba, pues sin pulsar la tecla Shift lo podemos conseguir. Y ahora, por ejemplo, podría mover esta de aquí. E incluso ahora también me podría interesar mover todas estas caras de forma conjunta. Entonces, para ello, con la tecla Shift puedo ir marcando cada una de ellas y ahora las podría mover todas de forma conjunta sin ningún problema. Lo que sucede es que en ocasiones puede que tenga muchas caras y tenga que ir seleccionando una por una y me cueste mucho. Pues también tendría una herramienta que me selecciona las caras adyacentes, que es esta que tenemos aquí. Si hacemos clic encima, me selecciona todas las caras adyacentes y puedo hacer lo mismo. E incluso las herramientas que tienen el engranaje, si hacemos clic en él al mismo tiempo que mantenemos pulsada la tecla Alt, me aparecen las opciones de esa herramienta. Aquí incluso le podríamos indicar el ángulo máximo que tendrá en cuenta para seleccionar esas caras adyacentes. De hecho, si por ejemplo aquí cogemos una arista y la tiramos muy hacia adelante y ahora selecciono esta cara y le indico que quiero las adyacentes, únicamente me ha seleccionado estas dos, porque aquí el ángulo ha superado los 15 grados. Sin embargo, si extruyo mucho menos esa arista, ahora de nuevo al seleccionar esta cara, utilizando la selección adyacente, ahora sí que la escoge. Esto se debe a cómo está configurado este ángulo de aquí. Si por ejemplo le pusiéramos 50 y ahora cogiéramos esta arista y la moviéramos bastante más,
Ahora de nuevo con la selección de caras, si vuelvo a pulsar en las adyacentes, me las sigue seleccionando todas. E incluso, aunque lo moviera más, de nuevo, al seleccionar la cara y las adyacentes, pues ahora en este caso ya no me selecciona esta otra. Como realmente hay muchísimas herramientas, pues las iremos viendo, la mayoría de ellas poco a poco a lo largo del máster. También tendríamos muy interesante esta herramienta de creación de polígonos. Haríamos clic en cada uno de los puntos que queramos para formar un polígono, por ejemplo esta forma de aquí. Uniríamos el primero con el último y luego ya le indicaríamos la altura de esa figura. Y aquí de nuevo luego podríamos trabajar con las caras de forma individual, con las aristas o incluso pues con los vértices. Y también algo interesante es que podríamos pintar cada una de estas figuras fácilmente. Para ello seleccionaríamos cualquiera de las figuras que hemos creado y pulsaríamos aquí en la herramienta de Vertex Colors Editor. Podríamos aplicar directamente cualquiera de estos colores o sustituirlos por algún color que nos guste. Por ejemplo, este gris lo podríamos poner un gris más oscuro, casi negro, y aplicárselo, por ejemplo, a esta figura. A esta otra de aquí le podríamos poner el color así naranja, al cubo del principio el color rosa. Y con ello, pues al hacer prototipos de niveles, podríamos destacar rápidamente algunas partes que queramos que destaquen en ese nivel. Y bien, entonces, una vez hemos hecho esta pequeña introducción, algunas de las herramientas más interesantes, ahora las utilizaremos para hacer un primer prototipo del nivel del mini shooter. Entonces, para ello vamos a eliminar todos estos cubos que ya no nos hacen falta. Y nos vamos a colocar aquí en lo que es el escenario del mini shooter. Y primero que nada, vamos a ver cómo trabajar con estas figuras haciendo uso de los materiales que descargamos en el último vídeo. Y para ello, vamos a crear un cubo de tamaño 10, aquí mismo. Entonces ahora a este cubo yo le puedo aplicar también el mismo material que tenía en las paredes. Y para ello iremos a tema 2, donde teníamos los materiales que habíamos creado para generar el nivel. Entonces vamos a arrastrar este de aquí, que es el mismo que tienen las rejas. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Por qué se ve de esta forma? Pues porque este material tiene el tiling a 10 en el eje X y a 1 en el eje Y. Esto es así porque las paredes, tal y como las teníamos antes, pared 1 tenía en el eje X la anchura a 100, en el eje Y a 10 y en el eje Z a 10. Es decir, era 10 veces más ancho que alto y profundo. Entonces, ¿qué sucede aquí en este caso ahora? Pues que yo tengo un cubo que, aunque sea más grande, el cubo es de escala 1. Da igual cómo haga luego la figura de compleja, que la escala siempre va a estar a 1. Entonces esto se debe tener en cuenta a la hora de utilizar los materiales. Entonces si ahora, por ejemplo, quisiera que el material se viera como lo tengo en las paredes, debería cambiar su tiling, ya que debo adaptarlo a la escala que tiene el cubo. Entonces si, por ejemplo, ahora le pongo el tiling a 1 y 1, ahora sí que se pueden apreciar ya un poco mejor las formas de esa textura. Sin embargo, si quisiera ver la textura una única vez por cada cara, debería reducirlo 10 veces. Entonces el tiling debería ser 0,1 y 0,1. Aquí lo que está sucediendo es que al aplicar este material con ese tiling a las paredes, pues ahí ya no se ve nada. E incluso si lo que quiero ver es el borde alrededor de lo que forma ese cubo, debería cambiar el offset a 0,5 y 0,5. Con ello ya tengo el cubo simulándome la textura una vez por cada una de sus caras. Pero claro, ahora como podéis comprobar, las paredes pues se ven como un desastre. Entonces lo que vamos a hacer realmente es a dejar de trabajar como lo estábamos haciendo hasta ahora y las paredes las vamos a eliminar. Y lo que haremos es trabajar a partir de ahora con cubos de este tamaño. Entonces una forma sencilla de hacerlo sería a través de la extrusión, tal y como lo hemos visto antes. De hecho ahora yo este cubo lo podría mover hacia aquí, más o menos por aquí, luego lo ajustaremos bien y a través de la extrusión ir incrementando, ir haciéndolo más grande. Lo que sucede es que así únicamente tendré una cara y no tendré tanta flexibilidad a la hora de luego trabajar con esas paredes. Entonces lo que haremos es generar esa extrusión, pero de forma individual, para poder trabajar con cada uno de esos cubos de forma independiente. Entonces para ello tenemos esta herramienta que funciona de forma exactamente igual que cuando pulso la tecla Shift y arrastro, creando ahora dos caras. Ahora si me voy un poco hacia arriba, puedo comprobar que tengo esta cara que acabo de extruir porque he pulsado la tecla Shift y esta otra. Sin embargo, esto se puede hacer mucho más rápido si utilizo esta herramienta y la configuro de modo que siempre que haga clic en este botón se generará una nueva cara. Entonces si hago clic encima, me ha creado una nueva cara pero es muy pequeña. De hecho,
podría incluso seleccionarla por arriba, aquí tendría una cara, porque por defecto me la crea de 0,25. Entonces esto lo puedo cambiar, hacemos control Z, a través de Alt y haciendo clic en la herramienta en el engranaje. Entonces la extrusión en principio es de 0,5, pensaba que era 0,25, pero bueno. Entonces si lo que quiero es que me cree un nuevo cubo del mismo tamaño, cada vez que haga esa extrusión le pondré 10. Entonces ahora siempre que haga control E me creará un nuevo cubo. Tendría otro, y además podría trabajar con ellos de forma individual en cada una de sus caras. Podría hacerlo sin pulsar la tecla Shift o pulsando la tecla Shift si únicamente quiero elevar ese. Entonces a partir de ahí pues vamos a ir haciendo clic, vamos a seleccionar esta cara, voy a desmarcar la UI para que no me moleste y ahora con control E pues vamos a ir creando las caras 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora seleccionaría esta cara de aquí y haría lo mismo. Seleccionaremos esta otra y control E, 4, 5, 6, 7 y finalmente haremos lo mismo con estas caras. No obstante, ahora debemos tener en cuenta que si yo, por ejemplo, hago un reset de su transform, el centro de esa estructura lo tiene en el primer cubo que he creado. Entonces lo que haremos es poner la posición en el eje X a menos 50 y en el eje Z a 50. Y con ello lo tendremos centrado. Luego ya nos faltaría en el eje Y ponerlo a 5 y ya tendríamos la altura perfectamente equilibrada. Entonces ahora lo que haremos es cambiarle este material, ya que las paredes principales las voy a poner de un material distinto. Y para ello volveremos a los materiales que descargamos en el último vídeo y haremos una copia del material 8. Entonces de nuevo, al igual que hicimos en el último vídeo, Create Material Preset y este material es el que vamos a incluir en la carpeta materiales del tema 2. Le indicaremos Mat Paredes 2, por ejemplo, de nombre, y lo vamos a arrastrar a esta estructura que acabamos de crear. Y bien, ahora, a través de las distintas herramientas que hemos visto, voy a cambiar lo que es la estructura de este escenario principal. Por ejemplo, podría seleccionar una de estas caras y hundirla hacia abajo para que por ahí pues, puedan pasar los enemigos, el personaje, etc. Y además, a través de control E podríamos crear nuevas caras aquí, por ejemplo, otra aquí, girar por esta parte, por ejemplo, seleccionar estas dos y extruirlas hacia allá. Bien, aquí tendríamos una primera versión de este escenario, utilizando más que nada lo que es la extrusión de caras. Sin embargo, también voy a modificar ahora el suelo para que veáis también cómo podemos dar profundidad a ese suelo. Entonces, para ello, el suelo, como lo teníamos antes, lo vamos a eliminar y vamos a crear una nueva figura de tipo plane. Aquí en este caso le vamos a indicar que, por ejemplo, la anchura sea de 500 en el eje X y 500 en el eje Z, y aparte le podemos indicar en cuántas partes queremos que divida ese suelo para poder trabajar con cada una de ellas de forma individual. Entonces yo, por ejemplo, le voy a poner, para que cada una sea de longitud 10, vamos a ponerle 50 y 50. Entonces haremos Shift y clic y lo colocaremos, por ejemplo, y una vez lo tengamos colocado, vamos a resetear su transform para que esté justo al centro. Y ahora cada uno de estos planos del suelo individuales los podemos modificar al igual que lo hacemos con las caras de la figura. Por ejemplo, podríamos seleccionar este que tenemos aquí delante y hundirlo hacia abajo. Este de aquí lo podríamos subir un poco. Y así podríamos ir modificando lo que es el suelo. Podríamos hacer clic y arrastrar para seleccionar más de una cara al mismo tiempo y subirlas todas en conjunto. Y por ejemplo, aquí vamos a crear una zona con distintas figuras de un mismo tipo. Para ello utilizar el Polyshape y haré una forma parecida a esta. La pintaré así en un negro bastante oscuro. Voy a crear distintas copias y las voy a ir moviendo por la escena.
y viene creada una estructura adicional alrededor para poder aplicarle otro material y que no quede todo tan monótono. Entonces a esta otra estructura le aplicaré el material que teníamos al principio y a lo que es el suelo le cambiaré también el nombre y le voy a incluir otro material, por ejemplo el 23. De nuevo haremos una copia del material, lo dejaremos en la carpeta tema 2 materiales y se lo aplicaremos al suelo. Y le vamos a bajar el tiling, por ejemplo, a 0.5, tanto en X como en Y. Y para tener una primera vista previa, de momento voy a deshabilitar los enemigos para poder desplazarme por la escena. Y le voy a subir la velocidad al personaje para poder moverme más rápido. 30 y 60 al correr. Y además al personaje le voy a poner menos masa, así que pueda saltar más alto y con ello poder moverme mejor por el escenario. Y algunas veces, si vemos que no queda el resultado del todo bien, siempre podemos seleccionar el modo arista, seleccionar alguna de ellas y moverla un poco hasta que se acople y se solucione. Y en último lugar, algo que también podría hacer es rodear lo que es el suelo de 4 paredes. Entonces, como el suelo tiene tamaño 500 por 500, lo que puedo hacer es crear un cubo de 500 en X, 500 en Z y en Y la altura que quiero para esa pared del borde externo. Entonces, si ahora hago Shift, clic, creo ese cubo, su transform lo reseteo y lo pongo a la mitad de su altura, en este caso 25, para que quede perfectamente alineado. Entonces ahora lo siguiente sería seleccionar la cara de arriba y con la tecla Shift pulsada hundirla hacia abajo. Y hundirla bastante, ya que debéis tener en cuenta que el suelo en algunas partes está hundido. Entonces deberíais fijaros porque si no lo hundo lo suficiente, el personaje se podría quedar atascado cuando entre en alguno de estos hoyos. E incluso fijaros que esta parte de aquí, por ejemplo, si entrara, tendría la cara inferior de ese cubo. Por ello, también debemos seleccionar esa cara inferior y con la tecla Shift bajarla también hacia abajo. Entonces con ello crearíamos de forma rápida esas 4 paredes. Y en último lugar, pues podríamos aplicarle cualquier tipo de material a esas paredes. Entonces con ello pues ya podríamos probar el juego y comprobar pues qué tal se ve el escenario. Al final he utilizado el mismo material tanto para el suelo que para las paredes. E incluso ahora podríamos cambiar la ubicación de estos puntos de teletransporte o crear otros para poder desplazarse de forma rápida a puntos distantes dentro de la escena. Y para no tener tantos Game Objects en la jerarquía de objetos, voy a crear uno nuevo llamado escenario. El otro escenario lo voy a quitar y voy a incluir todos los elementos que hemos creado en el vídeo actual. Y ahora, por ejemplo, el punto de teletransporte 2 lo voy a subir hacia arriba y lo voy a colocar, por ejemplo, encima de esta plataforma de aquí. El punto 3 lo voy a poner, por ejemplo, aquí y el punto 4 simplemente lo voy a desplazar hacia la derecha. Y otro objeto que también se suele utilizar mucho en este tipo de juegos son las escaleras, las cuales también las podemos crear fácilmente a través de Create Shape. En este caso le indicaríamos que queremos una escalera y a partir de ahí haríamos clic y arrastraríamos para indicar la base de esa escalera y a continuación ya subiríamos para indicarle la altura. Además la podríamos orientar en base a estas flechas e incluso a través de estos puntos en color azul le podemos cambiar el tamaño en cualquiera de sus ejes. E incluso le podríamos indicar la cantidad de escalones que queremos en esa escalera a través de Step Count y hacer que la escalera gire. Una vez la tengamos creada, pues la podríamos colocar ya en su posición y para ello pues la vamos a rotar un poco, la podríamos hacer un poquito más alta, le podríamos poner el mismo material que a las paredes, incluiríamos la escalera dentro del escenario. Y bien, al final he realizado alguna modificación adicional e incluso he añadido otra escalera aquí. Sin embargo, ahora cuando probemos el juego, el movimiento del personaje no va a funcionar de la forma esperada. Si le damos a play y ampliamos la ventana de juego, el personaje en principio parece que se mueve bien. Sin embargo,
ahora cuando intentamos subir la escalera, no puede subirla. Esto lo podríamos solucionar cambiando la altura del escalón y al final llegaría a subir. Pero realmente eso no sería lo más adecuado. De hecho, si por ejemplo selecciono esa escalera, edito la forma y le digo que tiene pues 100 escalones, ahora si intento subir, ahora ya sube. Pero si os fijáis, a medida que sube, se queda un poco en el aire. Esto se puede apreciar mejor si cambio la cámara y pongo el personaje más lejos. Fijaos qué sucede al subir. Se pone a volar. Y esto es así por tal y como está programado el personaje, ya que lo estamos moviendo a través de Velocity. Entonces, esa velocidad, si está subiendo un terreno que está inclinado, como no tiene en cuenta la masa, continúa subiendo a esa velocidad y al final se pone a volar. Y aquí incluso chocaríamos con este escalón y no pasaría. Entonces esto se podría programar de forma manual, pero lo más recomendable sería utilizar un componente que ya viene prediseñado en Unity, que es el Character Controller, que para este tipo de juegos sería lo más adecuado. Y de hecho lo veremos en el siguiente vídeo, ya que este componente nos ofrece distintas opciones muy interesantes a la hora de trabajar con el movimiento en este tipo de escenarios, ya que le podemos indicar de forma manual a través de un atributo cuál es la altura máxima de un escalón para que lo tenga en cuenta para subirlo, e incluso la pendiente máxima que es capaz de subir sin resbalarse. Pues bueno, eso como digo lo veremos ya en el siguiente vídeo. Lo que sucede es que quería que vierais las distintas formas de programar el movimiento en Unity, ya sea sin el Rigid Body o con él, porque puede que en ocasiones no nos interese tener que incluir ese componente Character Controller para mover un determinado objeto de la escena. Entonces es interesante que veamos todas las formas que tenemos para mover los objetos. Aquí en este caso también podríamos utilizar el Add Force, pero tendríamos el problema de esa aceleración para iniciar y la desaceleración para frenar, al mismo tiempo que se producen esas fuerzas de inercia que ya comentamos. Entonces, para este tipo de juego lo más recomendable sería utilizar el componente que acabo de mencionar, ya que de hecho incluso, aquí si por ejemplo cojo esta rampa, va a volar, porque lo estoy moviendo con Velocity. Entonces mantiene esa velocidad independientemente de su masa. Y finalmente, también podríamos probar los puntos de teletransporte y comprobar que funcionan sin ningún problema. Ahora estamos arriba de todo. Aquí, tal y como estaban programadas las monedas, pues ahora lo que sucede es que, como en principio estaban en una posición en el eje Y, pues si esa parte está hundida se quedan volando. De todos modos, todo esto lo vamos a ir reprogramando poco a poco a lo largo de los siguientes vídeos para perfeccionar todo el sistema del mini shooter. Y nada, ya con esto terminamos con el vídeo.